Nuestro invitado de hoy es abogado, egresado de la Universidad del Nordeste. Tiene un posgrado en procesos de integración regional, es especialista en Derecho Administrativo, fue docente de Derecho Civil 1 en la Facultad de Derecho de la UNE, fue diputado provincial entre 1985 y 1989, diputado nacional entre 1989 y 1993, diputado nacional entre 2001 y 2005. Fue candidato a gobernador por la UCR en 1993, pero no logró el objetivo por la fuga de Tari Bruso, un elector que de haber votado lo hubiera ungido como el gobernador más joven de la historia de Corrientes. Actualmente, desde el año 2009, es senador provincial por la Unión Cívica Radical. Nos visita hoy el doctor Noel Eugenio Brear. Doctor, ¿cómo le va? Bien. Muchas gracias ¿Cómo andamos? por venir. Gracias por estar acá. ¿Le gusta este lugar? Hermoso este lugar. La verdad, 100 años, ¿no? 100 años cumple el edificio del rectorado, por eso también estamos aquí y le agradecemos mucho esta presencia. Bueno, doctor, como decíamos recién en la presentación, su currículum es bastante extenso. ¿A usted lo consideran un político de raza? También dicen que es un profesional de la política y a veces eso se usa peyorativamente, digamos, ¿no? ¿A usted qué le pasa? ¿Qué términos usa si tuviera que autodefinirse en función de su trayectoria política? Mire, ¿Cómo lo hace? Yo soy un militante múltiple. Un militante, yo siempre le llamo el militante del interés general. Porque la política es el interés general. Porque el espacio público es trabajar por el bien común. Este es el objetivo. Después hay desvío, hay obstáculos, pero ese es el objetivo que tiene que trabajar cualquier militante. Y siempre le digo a la gente, la diferencia del militante con el ciudadano, no porque deje de ser ciudadano, sino el plus que tiene el militante, es que está obligado a no perder la calma, la sonrisa y las ganas de luchar, aún en la adversidad. Porque el militante lo que tiene que hacer es mostrar lo mejor de uno en la adversidad. Y ahí se muestra el verdadero militante. El militante no está para las buenas, claro. El militante está para las malas. Y algunos dirán, pero a usted le tocó las buenas, digo así. Y yo les digo que tengo lo que se llama la Biblia y el Evangelio. Me tocó durísima en términos objetivos. Me tocaron buenas, pero me tocaron de 20 años de perder, de ganar, y 20 años de ganar con el conjunto. Claro. Digo de ganar con el conjunto porque hay un Brear que tuvo que en distintas etapas reinventarse, porque el ser humano tiene que reinventarse permanentemente para estar actualizado, claro, para vivir las nuevas etapas, los nuevos desafíos, porque si no lo que termina es siendo una pieza de museo en el tiempo y siendo tapón y molestando a los demás. A propósito de que lo menciona la palabra museo y la palabra reinvención, podríamos empezar para recordar un hecho que está a punto de cumplir 30 años, que es un poco de tiempo ya, ¿no? Un hecho que, sin querer, dejó ya su nombre en la historia de la provincia de Corrientes, que tiene que ver con lo que sucedió después del gobierno de Leconte, año 1991, termina Leconte, hay elecciones, un colegio electoral que no puede elegir gobernador, un segundo colegio electoral. ¿Qué pasó ahí? Mire, es un hecho muy importante digo, en términos de interés político, no en términos personales. En términos personales fue durísima la experiencia que tuvimos. Pero le puedo contar al hombre común, al que no vivió 30 años, se da cuenta usted las generaciones que pasan, ¿no? Pero decir que en 1990 se armó la candidatura y se votó 3 veces a gobernador. Y lo que significa el 91, que están por hacer 30 años, significa que fue el último colegio electoral. Claro. Y fue el último colegio electoral porque las cosas cambian, porque hay una crisis. Es
diríamos que es el cumplimiento de un ciclo político-cultural que fue el Pacto Autonomista Liberal, su reinvención, el PANU, en términos objetivos, y después vemos nosotros que lo que significa eso es el cumplimiento de un ciclo político. Y fundamentalmente, constitucionalmente, el último colegio electoral, porque terminó mal, porque las viejas prácticas hicieron que haya una crisis de legitimidad política, cosas raras en política que no se respetaron los esquemas. El pacto, ¿sabe por qué vivía? Primero, porque culturalmente era una realidad. Segundo, porque tenían voto. Pero tenían un sistema armado que se llamaba el sistema del 2x1. ¿Cómo era el 2x1? Con el colegio electoral era la trampa más perfecta que tenían para que nunca la oposición gane. Porque iban separados liberales y autonomistas, aún en los municipios, y después en el colegio electoral se juntaban, porque ellos estaban autorizados a juntarse, autonomistas y liberales, y peronistas y radicales tenían vedado culturalmente poder juntarse. Entonces nos hacían el 2-1 en el colegio electoral y nos llevaban prácticamente todos los municipios, salvo algunas raras excepciones, y nos llevaban el gobierno. Y un día nos dijimos, en esa campaña, vamos a hacer una cosa inteligente. Como no podemos juntarnos ni ser socios porque no estaba permitido que radicales y peronistas nos juntemos, empezamos a ver cómo hacíamos para romper esta realidad del pacto que siempre nos hacían el 2-1 y nos hacían, ya se va Pocho que no sirve, pero viene Leconte que sirve, ya se va Leconte, pero viene fulano, y entonces nunca se cansaban. Claro. Eran los dos sistemas que tenían, el 2-1 y el que nos cambiaban actores. La alternancia. Porque ellos no tenían nunca la reelección. Claro. Ellos eran enemigos de la reelección para durar siempre. Bueno, como el modelo PRI. En algún punto es sabio también. El modelo PRI mexicano no, desde el punto de vista instrumental era peligrosísimo. Nos dimos cuenta y entonces dijimos, no, esperen, vamos a hacer lo que se llama la ética de la oposición. No nos vamos a juntar porque la gente no nos deja juntar, pero vamos a hacer en la oposición el que tiene más votos es el que lleva al municipio, el que tiene más votos es el que lleva al gobierno y respetamos los colegios. Esa fue la idea. Ética de la oposición le llamamos. Lo mismo fue costoso, tuvo costos y casi salimos gobernador y hubo un problema que ustedes saben que cambió un elector, desapareció un elector y se rompió el esquema. Vamos a ir porque eso también es muy importante porque el colegio electoral del 91 no termina en la reforma del 93. Hubo otro colegio electoral. Sí, hubo varios, por eso hubo 3 elecciones. Exactamente. Y ahí aparece en escena la figura de Tabaré Taribruso. Sí, esto es lo que estamos hablando. Que fue uno de los 3 miembros uno de los miembros de la Unión Cívica Radical que accedieron al cuerpo colegiado, al colegio electoral como elector, y era el encargado de definir en enero de 1993 al nuevo gobernador, que todo estaba aceitado para que sea Noel Brear, el gobernador de entonces. Taribruso se fuga. Sí, señor. No se pudo conformar mayoría y bueno, y eso terminó en desastre, que es la intervención. Esa fue la famosa frase que Joga, que era el interventor de Corrientes del peronismo, del PJ, le dijo a Pocho Romero Ferri: no le demos la mesa servida al radicalismo y juguemos una más. Es una frase que es histórica. ¿Qué quiere decir eso? Busquemos la forma de que el radicalismo no llegue, porque no puede ser que nos quedemos sin juego, y juguemos una chance más a ver si puede ser un autonomista o un peronista. ¿Quién era Taribruso? Taribruso era un hombre de Goya, de Bellavista, mejor dicho, después se casa en Goya con Amuniagurria. Era un hombre que era nuestro amigo, es decir, militante en las malas. Y bueno, y un día ocurrió lo que ocurrió, desapareció. ¿Y usted cómo califica eso? ¿Fue una traición? De grande, sí, fue muy duro para mí. Algunos le llaman, ahí aprendí esa palabra. Aprendí, digo, en su dimensión. Real. Le escriben a mi madre una carta, una señora de Emery, que fue ministro de la Nación de Producción, le escribe, era amiga de mamá, y le dice, y ahí aprendí, la Divina Comedia, los traidores están en el 8º círculo.
en los que están al lado y en la puerta del infierno. Por eso el Dante le pone a la traición en el último círculo al lado del infierno, lo peor que se puede hacer. ¿Y qué era con usted, Taribruso? Era amigo en términos políticos, militante, un hombre normal, un hombre que siempre trabajó en la política, un hombre austero. Y bueno, son los hechos en la vida que ocurren. Los responsables políticos de eso fueron, según usted, Joga y ¿quién más? No, ya estoy un hombre grande, no doy nombre. Lo que digo sí que fue la organización del Partido Justicialista. Yo le voy a contar una anécdota porque es una frase que siempre cuento en los círculos militantes. Con el gobernador siempre nos reímos con todo. Esto era una cosa rara porque nosotros hicimos la ética de la oposición con el peronismo correntino. Pero el pacto tenía un arreglo con el gobierno nacional, con Menem. Entonces se encontraba el gobierno nacional que tenía ganas que su justicialismo sea gobierno, pero tenía un pacto, quería cumplir, entonces prefería cumplir el pacto y siempre bloqueaba para que Di Filippo sea gobierno. Entonces un día le pregunté a Manzano, que era ministro del Interior, que fue diputado conmigo, le digo, che Manzano, ¿pero qué le pasa a usted que se puede hacer el cambio, se puede hacer la ética de la oposición, no pedimos nada, podemos hacer esto, y usted, ¿me van a perjudicar? Usé otra palabra, pero digo, ¿esto viene para perjudicarme? Me dijo, no te vamos a perjudicar, salvo que sea necesario. Claro. Y parece ser que me quedó así, que fue necesario. Fue necesario. Ahora, usted tampoco fue Manzano, ¿eh? No, esto fue el sistema de... Ahora, a Noel Brear, ¿qué le quedó de esa... Fue durísimo. Fue durísimo. Le voy a contar, también me meto a mi madre de nuevo. Le llamo a mi madre el día antes del colegio electoral y me dice, ¿cómo están las cosas? Me dijo, bien, ella era una mujer muy católica. Y entonces le digo, rezá para que sea gobernador. Le cuento la verdad, le estoy contando el diálogo histórico, ¿no? Sí, sí. ¿Y sabes lo que me dice mi madre? No, estoy rezando para que te ocurra lo mejor, porque a veces uno pide cosas que le perjudican a uno y Dios sabe más, así que le estoy diciendo a Dios que te ocurra lo mejor. Y al otro día, cuando ocurrió el hecho, me dijo mi hijo, te ocurrió lo mejor. Tomá con filosofía, no era para vos. Y para mí fue duro porque se me rompió un sistema. Claro. Quiero contarle que políticamente empezó la fuga política, que es legítima, el desbande, la política así, acepta cualquier cosa menos la derrota. De verdad. Digo como dato objetivo, muchos amigos políticos, entre comillas, se fugaron. Evaporación política, llamarle así, como el agua que sale por el sol, pero no me enojé, porque me di cuenta que fue tan masivo que dije, el error está en mí. O me ocurrió, o me tocó, o pagué el cambio del primer avanzado. Tomé como un sacrificio que estábamos haciendo para hacer caer al pacto, porque el pacto quedó muy debilitado. Esto es como la revolución del 90, cuando Alén hace la revolución y pierde, dicen la frase famosa, creo que fue Carlos Pellegrini el que dice, el gobierno perdió, pero la revolución está muerta, pero el gobierno cayó. Esto era así, yo perdí, pero el pacto estaba muerto. Y ya quedó como la víbora, aleteando así, moviéndose, pero la cabeza tenía destruida. Y eso fue el pacto después del hecho que hicimos nosotros. El sacrificio que hizo usted terminó en una reforma constitucional. Y aparte con un pacto electoralmente ya en condiciones. Nos fuimos nosotros todavía lo que pudimos. Ya vino Tato. Tato se dio cuenta, muy inteligentemente, que con esa estructura social y con esa dirigencia en términos, ya estaba agotado el camino porque ya venía la derrota. Él hace el cambio. Y hace un cambio, sí, con algunos inconvenientes que sabemos que es público y notorio, y que ese proceso termina en el 99, con la famosa Plaza de Mayo que tuvimos todos, ¿no? Pero eso estoy contando como historia, no para revivir. No, está bien, pero ahora le cuento. Como proceso político también, es decir, el sacrificio que hizo Brear fue darle, o sea, lo que pasó ahí. En definitiva, ¿qué le queda a la provincia? La reforma constitucional del 93. Y un cambio político brutal. Que se va a estabilizar que empieza después. Con el PANU no sabe absorber ese cambio, cae en la misma tentación,
y con algunos inconvenientes más políticamente, una alta imagen positiva, que luego viene la revolución de bolsillo, en los 4 meses finales hubo una elección en la capital que Tato gana de cada 10 correntinos, 7 le votaban. Exacto. Y a los 4 meses viene la revolución de bolsillo. ¿Y cuál es la revolución de bolsillo? La gente que... Y él tiene un inconveniente muy serio. El nivel de endeudamiento tenía afectado el 85% de la coparticipación, le deducía automáticamente la nación, y con ese 15% y crédito que iba tomando todos los días y endeudando la provincia, lograba pagar parcialmente las cuentas. Y el gran mérito, en eso sí, el gran mérito que tiene nuestro equipo, el Frente de Todos, el mismo Ricardo Colombi y después Valdés, una escuela, es la gran administración que se hace de bajar el nivel de endeudamiento, que algunos dirán, pero las otras provincias también tuvieron eso. Sí, pero nosotros bajamos el nivel de endeudamiento y en segundo lugar no nos endeudamos en dólares, entonces no tenemos riesgo cambiario. Claro. Y logramos hacer una escuela de estabilización macroeconómica muy importante. Pero me interesa esta cuestión también como concepto, ¿no? Porque, bueno, Castelo dice que Corrientes a lo largo de su historia fue un lugar de inestabilidad política. Sí. Y que lo que quedó con la crisis suya, la del 91-92, cambia la Constitución, se elimina el colegio electoral, hay como un parámetro administrativo ahí. Pero la crisis política siguió, pero ya quedó el carácter administrativo. Si alguno quiere leer, investigar este tema, le voy a reivindicar y hacer un homenaje a un profesor de historia que murió, Alfredo Machuca, que fue un militante de la Franja Morada y que escribió este proceso del 91, 92, 93 muy, muy bien. Pero la estabilidad política llega después de 2001. Sí, la estabilidad política es patrimonio, y la gente sabe, de lo que es el Frente de Todos, de lo que es el mismo la creación de Ricardo Colombi con todo su esquema, de muy difícil, porque él le toca asumir con De la Rúa en el triunfo y a los 15 días no estaba mal presidente de la República, se eligen 5 presidentes de la República y él quedó como Bonavena en el ring solo con Clausus-Clay, ¿no? Ya no, a partir de eso, de esa crisis muy traumática que nos tocó vivir. Pero ahí, antes de llegar a eso, quiero contarlo un plano personal. Ahí tuve que decidir qué hacemos, es decir, qué hacía yo políticamente con este fracaso estrepitoso del objetivo. Y no pude con mi genio, decidí hacer política. Hacía el estudio, volvía, trabajaba, pero hacía política, agarraba mi bolso, me iba, venía. Muy duro para hacer política en esas condiciones, muy complejo. Me llevó 10 años recuperarme. 10 años hice política de viento en contra, y espiritualmente, ¿no? Y me recuperé y tuve que definir una cosa que es muy importante para muchos dirigentes políticos. Definir la teoría de roles. ¿Qué quiere decir esto? Sentí como que se me canceló la posibilidad de ser gobernador a futuro. Sentí que estaba para ayudar. Sentí que tenía que formar jóvenes. Sentí que podía ser legislador, ayudar para otras funciones, pero el espacio público, pero donde había que respetar las nuevas generaciones, como el caso en ese momento, la impronta que significaba un intendente exitoso, Ricardo Colombi, o lo que significa hoy la impronta de Valdés. Entonces, si uno define los roles, es mucho más fácil recuperarse. Ahora, si uno lo que quiere es insistir, y creen que la política es un proyecto personal, o uno tiene un derecho divino escrito donde tiene que cumplir una profecía que él nomás sabe y que siempre te toca a vos, eso me parece que lleva al fracaso. ¿Usted está hablando del 90 o está hablando de ahora? No estoy hablando de lo que me pasó a mí. Pues da la sensación de que... No, estoy contando mi historia, la que definí para poder recuperarme. Está bien. Cualquier coincidencia, como dicen las películas, es pura casualidad. No Desde el punto de vista político, del concepto político, hoy no estamos de nuevo en un esquema, aunque sea incipiente, de inestabilidad política. Yo creo que hemos superado el proceso de transición, porque en ciencia política, Eduardo, la ciencia política dice una cosa que es muy clara. Cuando la gente opina que el único juego posible es la democracia,
está superada la transición. Para completar el teorema, cuando hay crisis y esa crisis la gente ve que el único camino es más democracia, está superada la transición y hay estabilidad política. Y en Corrientes me parece que estos 20 años que hemos llevado, que lo condujo muy bien el ex gobernador Ricardo Colombi, lo condujeron muy bien los que siguieron y actualmente Valdés, ha generado una consolidación democrática donde la gente piensa que cualquier conflicto, porque la democracia no garantiza que no haya conflicto, esto es lo que algunos se equivocan. La democracia es un instrumento y método de resolución de problemas que canaliza racionalmente los conflictos, hacen de baja intensidad y volvemos a encontrar la síntesis en la lógica de la democracia. Esto es lo mágico de la democracia, ¿no? ¿Qué cree que está en juego de aquí en adelante? Cuando el gobernador habla de lo que está en juego es el futuro, ¿cuál es el futuro que está en juego acá? Mire, el primer futuro que está en juego es el futuro de los correntinos. El futuro que está en juego es el interés general. Y usted dirá, pero qué actitud de decir que el gobierno es el interés general. Y en realidad que sí, porque representa el interés de los correntinos legítimamente cuando la mayoría le da. El día que le quita legitimidad. El día que le da legitimidad. Y nosotros lo que pensamos es que primero estamos garantizando una cosa que la gente sabe. Usted puede tener crisis, usted puede tener desigualdades, pero si usted tiene cohesión social, puede manejar muy bien el barco. Si usted no tiene cohesión social, si usted no tiene gobernabilidad, si usted no tiene sentido de que sus gobernantes lo están haciendo transparentemente, seriamente, dando gobernabilidad, la gente se desordena y empieza lo que se llama la anarquía primero y después la violencia. Nosotros lo que estamos haciendo es bloquear la posibilidad de violencia, estamos bloqueando la posibilidad de anarquía y estamos dando cohesión social a la adversidad que tiene la Argentina y el Norte Grande con sus particularidades muy semejantes en 10 provincias en el país. Ahora, doctor, usted es... ¿Se entiende, no? Sí, sí, perfectamente. Usted es legislador y estamos hablando de política y siempre que se habla de elecciones se habla del régimen electoral. ¿Sigue teniendo vida el régimen electoral nuestro? ¿En algún momento podemos cambiar eso? El régimen también esto del bialiancismo que mete adentro de cada alianza una cantidad Mira, le voy a hacer un chiste. El ebrio siempre dice, esta es la penúltima copa, no la última. Esta es la penúltima elección que se vota así. ¿Qué quiero decir? Podemos cambiar. A mí me gustaría, yo quiero cambiar, yo le conté varias veces. Yo estoy con el sistema santafesino. Boleta única. Boleta única. Esa me gusta, facilita el trámite. Ahora, los expertos que construyeron este sistema dicen que el sistema de efecto aspiradora de 40 boletas, 30 boletas, genera un plus de sinergia positiva espectacular, que la academia que yo propongo te puede llevar a una disminución de votos en términos comparativos. Entonces, lo que estoy diciendo es que los sistemas electorales no son buenos ni malos, ni son neutros. Los sistemas electorales son funcionales a los sistemas y a los gobernantes. Digo objetivamente así. Sí, está bien. Le estoy hablando con realismo político, ¿no? Usted fue oficialista. Entonces me dijeron, vos podés tener razón, pero si perdemos la elección, ¿qué hacemos que vos tengas razón? Usted fue oficialista y fue, como quedó claro acá, fue también mucho tiempo opositor. Nunca ocupé cargo en gobierno ajeno. Y estuve muchos años. Nunca. Ni siquiera en la que ayudé en la intervención de Corrientes del 99, ocupé cargo. ¿Dónde se sintió mejor? ¿Se siente mejor siendo oficialista o siendo opositor? Hay momentos que defender un proyecto oficialista en estas condiciones como estamos haciendo, me siento cómodo. Hay momentos que tengo adversidad. Hay momentos que ustedes saben que estamos manejando cohesión social, pero que hay pobreza, tenemos problemas. Claro. Pero en el país, pero digo, cuando recorro eso me golpea, me desafía, me siento mal, busco atenuar, mitigo y me siento con problemas tengo contradicciones. Tengo contradicciones porque tenemos que seguir resolviendo esos temas. Esos son desafíos muy fuertes porque no podemos abusar de la dosis de la cohesión social y la gobernabilidad,
pero hay gente que está sufriendo. Eso, nosotros sabemos eso. ¿De qué momento o de qué situación particular usted se arrepiente? Me arrepiento de haber sido ingenuo en el colegio electoral, de pensar que en un colegio electoral podía hacer un cambio. Tenía 34 años. Pensaba que era a muerte y el cambio tenía que darse y peleé a muerte y no entendí que los poderes armados constituidos, tanto nacionales y provinciales, no estaban dispuestos a darme y que iban a hacer cualquier cosa, cuando digo cualquier cosa para que yo no sea. Y pagué ese precio, no entendí, hoy en el balance veo la dimensión, pero realmente lo hice con una gran utopía. En el fondo tengo una satisfacción de no haber aflojado y que en el fondo, si bien no se reconoce, fui el actor de la reforma constitucional y fui uno de los actores principales para que el sistema político vigente termine de morir en corriente. Muchas gracias, doctor. A ustedes también, gracias por estar ahí. Recuerden que esta y las demás entrevistas se pueden ver en los repositorios digitales de eduardobioelmedioledesma.com, del Diario del Litoral y todas las semanas por Telenor. Muchísimas gracias y hasta la próxima.